Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le hemos venido comentando, una filtración de datos masiva reveló que el software Pegasus, el programa espía de la empresa israelí NSO Group, se utilizó para atacar activistas, periodistas, líderes sindicales, partidistas también, y figuras políticas en todo el mundo. De la filtración de 50,000 números de teléfono de objetivos de vigilancia, en México se ubicaron 15,000 de estos teléfonos que eran espiados por Pegasus. Éramos los mejores clientes en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De viva voz, la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Maestra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días, Ricardo. En un comparativo en espacio-tiempo, ¿qué tan grave es la revelación de este espionaje, maestra? Bueno, muy grave, Ricardo. En primer lugar, quiero decirte que lo que se hizo ahora fue hacer una alianza entre este grupo de periodistas. Sabrás que son más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación en todo el mundo. Y en Amnistía hicimos un estudio, un trabajo de análisis forense de los teléfonos, de estos 50,000 teléfonos, como dices. Muy grave señalar desde México que en efecto tenemos una suerte de sobrerepresentación en el número de teléfonos que las personas sospechan que hayan sido infectadas por el virus, ¿no? 15,000 en México, de 50,000 en todo el mundo, ¿no? Y señalar también, Ricardo, que vemos con mucha preocupación desde Amnistía Internacional, pues que México está en una lista de países que sabemos que los estados tuvieron contratos con este grupo, NSO Group, que es conocido, que México tuvo ese contrato en un listado en el que, bueno, no están exactamente los países más garantes de derechos humanos, ¿no? México es el único país de América de esa lista, pero bueno, están países como Marruecos, Ruanda, la India, que no se destacan por la vigencia y respeto de los derechos humanos. Maestra, ¿ya concluyó esta investigación, sobre todo desde la óptica y la participación de Amnistía Internacional? ¿Se ha determinado si ya concluyeron estos contratos o si NSO, la empresa que tiene el software Pegasus, sigue operando, y sobre todo en México? La empresa sigue operando en todo el mundo, es una empresa que sigue existiendo, y en el caso de México, fíjate que lo que sucede, Ricardo, es que el contrato, hasta donde tenemos información, el contrato sigue vigente, ¿no? Esto no quiere decir, si quiero aclarar, que nosotras tengamos información sobre que se sigan desarrollando actividades de cibervigilancia en México. Pero el contrato sí está vigente hasta donde tenemos información. Y de hecho, nosotras, uno de los llamados que estamos haciendo al gobierno mexicano es que, bueno, ya todos los estados que tuvieron contrato con NSO, es que hagan público los términos del contrato en su conjunto, pasado, presente, o si van a tener un contrato en el futuro, para conocer cuáles son las cláusulas, qué compromisos hizo el Estado mexicano, porque como sabes, la empresa NSO ha negado que hayan sido utilizadas estas herramientas para cibervigilancia de activistas, de políticos, pero la información que nosotras hemos podido develar a través del laboratorio de Amnesty Tech es que hay una gran cantidad de defensores de derechos humanos, periodistas, como decías, incluso personas del ámbito de la política, en ese momento en la oposición, sindicalistas, activistas que fueron ciberespiados con Pegasus, ¿no? Y entonces lo que queremos es saber si el contrato está vigente, y aunque no estuviera vigente, ¿qué decía ese contrato, no? Nos parece que es muy importante porque este tipo de actos no solamente es violatorio de los derechos de esas personas que fueron espiadas, sino del conjunto de la población, porque al poner en riesgo
a personas que desarrollan esas labores, en realidad nos están poniendo en riesgo a todas y todos. El gobierno, en voz del propio presidente López Obrador, ha dicho que ahora ya no se espía a nadie. ¿Hay manera de comprobar esto si Pegasus sigue operando? Ya entendimos lo del contrato, que el contrato pues ahí está vigente y no sabemos si hay modo de que el gobierno pudiera cancelarlo, aunque se perdiese una X cantidad por el costo de su operación. Pero la pregunta, insisto, ¿hay manera de comprobar si efectivamente ya no se está ejerciendo este espionaje, maestra? Bueno, lo que habría manera de hacerlo es que el gobierno haga pública esa información, ¿no? Y creo que en este sentido sería muy bueno que el gobierno de la República, además de decir, digamos, a través del presidente, cuáles son las actividades que ya no se realizan en el país, pues que nos dieran la información para verificarlo, ¿no? Para verificar si es que ya no hay espionaje en México. Debo decirte, Ricardo, que las actividades de vigilancia y de espionaje están reguladas, tanto en México como en la mayoría de países del mundo. Hay legislación para realizar este tipo de actividad que puede estar apegada al marco internacional de derechos humanos, porque estas actividades se realizan como parte de las tareas de seguridad pública, ¿no? El problema que tenemos es que este tipo de vigilancia no está regulada en casi ningún país, incluido México, y entonces se da en un marco como de una nebulosa legislativa. Es decir, hay que tener legislación que señale, por ejemplo, como sucede con las otras actividades de espionaje, que una autoridad judicial tiene que dar una orden para que puedan espiar a una persona, porque este espionaje tiene que estar fundado en sospechas de daño a la seguridad pública o de riesgo a la seguridad pública, tiene que darse por cierto periodo de tiempo con un razonamiento y, como digo, autorizado. Estas actividades de espionaje digital no se dieron en ese marco, porque tenemos un vacío legislativo. Entonces también hacemos un llamado a los estados a que legislen en ese sentido para que podamos tener claridad, además, Ricardo, de por qué razones algunos estados como México espiaron a personas que no comprometen la seguridad pública, ¿no? Periodistas, defensores de derechos humanos. Bueno, en ese momento el propio presidente de la República, el que hoy es presidente de la República, fue espiado a través de Pegasus, ¿no? Ya se ha hecho público, ¿no? Maestra, ese espacio ha estado y seguirá estando siempre abierto para ti, para Amnistía Internacional, pero por ahora el tiempo nos presiona. ¿Algo más que quieras puntualizar sobre este asunto? Yo solo quisiera cerrar, además de agradecerte el espacio, como siempre, Ricardo, sí haciendo un llamado a que esto es una oportunidad para que el Estado mexicano haga pública la información, legisle para que esto no vuelva a suceder. Y yo quisiera agregar también que esto se da en el marco, como sabemos, de una serie de diferentes ataques que viven en muchos países del mundo, incluido México, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y nos parece muy importante también que estos ataques de todo tipo cesen en México. Edith Olivares Ferretol, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Maestra, gracias de verdad por tu confianza en este espacio. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenos días. Buen día. Gracias, maestra. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.